Rómulo y Remo. Roma nació a orillas del río Tíber alrededor de 750 años antes del nacimiento de Cristo. En aquella época había varias ciudades griegas que se habían asentado a orillas del mar en la península itálica. Rómulo y Remo eran unos hermanos gemelos y descendientes de Eneas. Hola, hola. Y por lo tanto, cuando fueran grandes, tendrían derecho a reclamar ese reino. Así que para evitar esto, su ambicioso tío, el rey Amulio, decidió abandonarlos dentro de una canasta a la orilla del río Tíber. Entonces una loba llamada Luperca descubrió a los dos niños recién nacidos y los amamantó como si fueran sus propios hijos. Cuando Rómulo y Remo crecieron, quisieron fundar una ciudad, pero intentando poner los límites de esa ciudad, los dos hermanos se pelearon y Remo murió. Así fue como Rómulo se proclamó fundador y primer rey de Roma. Todos los caminos conducen a Roma. ¿Qué es lo que quiere decir este viejo refrán? ¿Acaso es posible que todas las carreteras del mundo se unieran en Roma? ¡Oye, corre ese cacharro, vamos! ¿Por qué no lo corres tú? Bueno, en gran medida, sí, ya que los romanos habían diseñado un entramado de rutas y caminos tan extensos como el enorme territorio que dominaron. Los romanos formaron un sólido ejército para expandir el territorio. Primero, a lo largo de la península itálica. Luego conquistaron Grecia, Galia y finalmente la poderosa ciudad de Cartago, que les pasó el control sobre todo el mar Mediterráneo. A medida que la extensión y la riqueza de Roma crecía, esta se volvía cada vez más difícil de gobernar. ¡Mamma mía! Hasta que llegó un general muy exitoso que se destacó entre todos. No, fotos no, fotos y autógrafos luego. Este general había ganado muchísimas batallas y un día decidió tomar el control absoluto de Roma para poner orden ante tanto barullo. Este general se llamaba Julio César. Y con él, Roma dio inicio a su época más gloriosa. El Imperio Romano. Los romanos nunca se conformaron con el territorio que tenían. Siempre querían más y más y más. Esta ambición se pudo llevar a cabo solo gracias a la formación del ejército más poderoso del mundo. Para ello, tomaron el ejemplo de Alejandro Magno, el gran conquistador de Macedonia. ¿Recuerdan? Sí, así fue. Sus soldados empleaban la famosa formación tortuga que le había dado tan buenos resultados a Alejandro. ¡Formación tortuga! ¡Hip, hip, hip! Además, detrás de las legiones venían las máquinas de asalto que podían llenar los cielos con nubes de flechas con puntas de fuego y también las catapultas que podían lanzar piedras de hasta 20 kilos o enormes bolas de fuego. Pan y circo. A pesar de las conquistas y de la acumulación de poder y riquezas para Roma, las tensiones entre patricios y los plebeyos eran continuas. Así que los emperadores buscaron una forma de mantener entretenido a su pueblo. Estos fueron los espectáculos en el circo romano. El pueblo romano adoraba juntarse para ver las carreras de cuadrigas, combates navales y sangrientos combates en la arena. Toros, leones y rinocerontes eran llevados para que se enfrentaran entre sí o para sucumbir bajo el filo de la espada de algún gladiador. El público queda fascinado por las matanzas, especialmente si son entre gladiadores.
romanos también comprendieron que para manejar un imperio habitado por poblaciones tan diferentes era necesaria una lengua común. Así se expandió el uso del latín. Gracias al desarrollo de esta lengua, los romanos pudieron expresar muchas ideas sofisticadas. Así es, mis queridos amigos. No todos los idiomas tienen la misma posibilidad de expresar pensamientos. Había pueblos que usaban las mismas palabras para significar muchas cosas diferentes. Todos esos pueblos de lenguas primitivas eran llamados bárbaros, ya que lo único que los romanos lograban comprender era un constante bla, 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 bla. Oye, no entiendo nada. Para los romanos, dominar el idioma latino era sinónimo de ser una persona civilizada. Del latín derivan un montón de idiomas que hoy conocemos, como por ejemplo el castellano, Buen día. el francés, Bonjour. el portugués, Bom dia. el rumano Buna. y, por supuesto, el italiano. Ci vediamo, caro mio. El final del imperio. Bienvenidos al concurso del final de esta historia. La pregunta del millón es: ¿puede un imperio durar para siempre? A medida que el imperio romano se expandía más allá de su centro, muchas tribus bárbaras fueron incorporadas al imperio. Con el correr de los siglos, estas incorporaciones generaron muchos desequilibrios, ya que estos pueblos no querían estar más bajo el dominio de los romanos. A fines del siglo III después de Cristo, hubo que dividir el imperio en dos partes. Esta división causó varias guerras civiles, envenenamientos y una cantidad de emperadores que no lograban mantener el equilibrio. El pueblo, harto de esto, empezó a buscar un refugio. Durante la época de Augusto, es decir, al comienzo del imperio, en Palestina, una recóndita, pobre y alejada provincia romana, nació Jesús de Nazaret. Jesús era muy bondadoso y le predicaba al pueblo que con el amor era posible conseguir la salvación en el reino de Dios. Poco a poco estas ideas fueron recibiendo un enorme apoyo. Entonces, los soberbios romanos vieron en Jesús un poderoso enemigo. Finalmente lo arrestaron y fue crucificado. Después de siglos de persecuciones y muertes, el cristianismo terminó convirtiéndose en la principal religión del Imperio Romano. Finalmente, Roma se volvió imposible de manejar. El Imperio de Occidente cayó en el 476 después de Cristo en las manos de los bárbaros germanos. La otra mitad se convirtió en el Imperio Bizantino y se mantuvo en pie hasta 1453, cuando fue tomado por los turcos. ¿Puede un imperio durar para siempre? Bueno, no. Pues la respuesta del millón es... ¡No! ¡Gané! ¡Felicidades, Pipo! Bueno, pero en realidad la influencia del Imperio Romano sí dura hasta hoy.